Shalom a todos, 8 de abril del 2024. Vamos a comenzar con las primeras informaciones del día. El ministro de Defensa, Yoav Galant, realizó ayer una evaluación de la situación en el Comando Sur, junto con el director general del ministro de Defensa, Yael Zamir, el comandante del comando, el general Yaron Finkelman, y oficiales del Estado Mayor. Al evaluar la situación, el ministro conoció los puntos principales de la actividad operativa en Khan Yunis y la zona del Hospital Shifa, así como la preparación operativa para el desmantelamiento de las brigadas en Rafah. Anteriormente, el ministro de Defensa llegó junto con el embajador de Estados Unidos en Israel, Jack Lowe, para realizar una gira eh, establecido para la coordinación operativa con las organizaciones internacionales. Los dos recibieron una visión general de los representantes de la Fuerza de Defensa de Israel y observaron la operación que se llevaba a cabo. He completado una evaluación de la situación en el Comando Sur cuando las fuerzas están saliendo de Khan Yunis. Los logros de la División 98 y sus unidades son extremadamente impresionantes. Atacaron a terroristas, destruyeron objetivos enemigos, almacenes, armas, subterráneos, cuarteles generales, salas de comunicaciones. Todas estas cosas se llevaron a cabo de una manera muy impresionante y por lo tanto jamás dejó de funcionar como organización militar en toda la franja de Gaza, dijo Galante, destacando que las fuerzas están saliendo y preparándose para su misión de seguimiento. Hemos visto ejemplos de tales misiones en acción en Shifa, en el hospital, y también para su misión de seguimiento en el área de Rafah. Llegaremos a una situación en la que jamás no controlará Gaza, no controla la franja de Gaza, y que no funcionará como un marco militar que representa un riesgo para para los ciudadanos del Estado de Israel. Esto es eh, lo que dice Galán. eh, con todo respeto, y por más que ayer alguien dijo que eh, mis noticias son de un tono alarmante, yo vivo aquí y digo lo que siento. Yo lamento mucho si para alguien resulta alarmante, así lo siento. No, no hago drama del drama. El drama existe. Eh, y yo siento que lo que dijo aquí el ministro Gallant, vuelvo a repetir, Dios quiera que se pueda cumplir. Es lo que más deseo. Pero lamentablemente no lo siento así. Y este tiempo es tiempo de recuperación de fuerzas para Hamas. El tiempo dirá si tengo razón y no tengo razón. Y vuelvo a repetir, espero equivocarme, espero no tener razón. Es más, Dios me ayude a no tener razón. El jefe del Estado Mayor, Hetzi Halevi, hizo una declaración especial para conmemorar el aniversario, sexto mes de la Guerra de Espadas de Hierro. Hoy se cumplen 6 meses del inicio de la guerra
a la que llegamos desde un punto muy difícil. Hemos recobrado el sentido y estamos luchando con fuerza y determinación. Estamos librando esta guerra de una manera diferente. Es diferente de sus predecesoras y, pensándolo profundamente, no hay dos iguales, comenzó Alevi. Destacó que se trata de una guerra larga con intensidad variable. En algunos lugares la vida parece haber vuelto a su curso normal, mientras los soldados luchan con valentía. El frente interno no lo siente, pero las familias de los soldados sienten. Esto no es normal. Estamos en una guerra en múltiples escenarios. No hay razón para entrar en pánico, pero tampoco hay lugar para la complacencia. Debemos ser conscientes de la situación y estar siempre preparados. Las fuerzas de defensa de Israel están preparadas y operando en todas las zonas, en el sur, en el norte, en Judea y Samaria y en zonas más distantes también. El jefe del Estado Mayor también se refirió a las amenazas de Irán de vengar el asesinato de altos funcionarios de la fuerza Quds en Siria atribuidas a Israel. Trabajamos en cooperación con Estados Unidos y socios estratégicos en la región. Desde el comienzo de la guerra, Irán ha tratado de repudiar y esconderse de sus participaciones directas, pero sabemos que activa, dirige, financia y transfiere conocimiento a todas sus ramas en la región, desde Hezbollah, pasando por Judea y Samaria, hasta el Yemen. Irán no amenaza solo a Israel, sino a todo el mundo occidental y árabe. Irán es un problema global, fue y sigue siendo el gran problema. Afirmó que las fuerzas de defensa de Israel no abandonarán la franja de Gaza hasta que todas las brigadas terroristas sean disueltas. La guerra en Gaza continúa y estamos lejos de detenerla. Altos funcionarios de Hamas siguen escondidos. Tarde o temprano llegaremos a ellos. Estamos progresando, continuamos eliminando a más terroristas y comandantes y destruyendo más infraestructura terrorista, incluso anoche. No dejaremos activas las brigadas de Hamas en ninguna parte de la franja. Tenemos planes y actuaremos cuando lo decidamos. Al mismo tiempo que el esfuerzo ofensivo, pertinimos la introducción de ayuda humanitaria en la franja. El interés de Hamas es reflejar una crisis humanitaria en Gaza para presionar por el fin de la guerra. Hamas está tratando de tomar el control de la ayuda humanitaria, siempre trató, y es más, lo tuvo el control. Impide su distribución para regresar y controlar la franja de Gaza. No es cierto que esto vaya a suceder o siga sucediendo. Por lo tanto, continuamos desmantelando a Hamas de su capacidad militar y gubernamental para lograr otra solución que traiga estabilidad a la región. Ayer, en una operación de la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet, rescatamos el cuerpo del difunto secuestrado Elad Katzir de las profundidades de Khan Yunis. Elad fue secuestrado en su casa de Nir Oz y asesinado por los terroristas que lo retenían en la franja de Gaza. Siento dolor y comparte el dolor de la familia Katzir y de toda la comunidad de el kibutz Nir Oz. A todos nos gustaría traerlos con vida, pero no lo logramos. No conocía a Elad, pero escuché lo especial que era para su familia y su círculo de amigos, dijo el jefe de gabinete. Destacó que la Fuerza de Defensa de Israel harán todo lo posible para garantizar la liberación de los secuestrados. Seguiremos actuando de cualquier forma posible. Continuaremos nuestros esfuerzos de inteligencia y operativos para devolver a todos los secuestrados lo más rápido posible. Como jefe del Estado Mayor, personalmente siento la responsabilidad de devolverlos, al igual que los demás comandantes de la Fuerza de Defensa de Israel y sus soldados. Esta negociación debe realizarse con responsabilidad y cuidado, y sus detalles deben dejarse en las salas adecuadas.
Las fuerzas de defensa de Israel son lo suficientemente fuertes como para que el Estado de Israel sabe cómo pagar el precio por el regreso de sus hijos e hijas. Tenemos un deber moral para con ellos. Y las fuerzas de defensa de Israel sabrán cómo soportar incluso un precio difícil y también sabrán cómo volver y luchar con fuerza. Dijo a las familias de los afligidos que en los últimos 6 meses estamos pagando un alto precio en una guerra muy justa por el hogar. Hemos perdido a muchos combatientes y comandantes. También ayer, lamentablemente, 4 combatientes cayeron durante los combates de Khan Yunis. Tenemos muchos heridos que resultan heridos en los combates. Este es un riesgo de vida que merece gran reconocimiento en todo el Estado de Israel. Abrazamos a las familias en duelo con un abrazo eterno y apoyamos a los heridos y a sus familias en su viaje de rehabilitación. Alevi también actualizó sobre la situación en el área norte. Han pasado 6 meses desde que los habitantes del norte no han regresado a sus hogares. Sé que esta situación no es fácil y estamos trabajando con los jefes de las autoridades para mejorar la situación. Estamos obligados a cuidar de los residentes hasta que puedan regresar. Solo los devolveremos sanos y salvos. Y tomará más tiempo. Esa es la verdad. Hezbollah necesita pagar y está pagando un precio cada vez mayor por su participación en la guerra. En el norte también nos estamos preparando para la posibilidad de una guerra. Estamos a un nivel muy alto de preparación y mantenemos un proceso de fortalecerlo todo el tiempo. Cuando comenzamos la guerra al principio sabíamos y dijimos que duraría mucho tiempo para lograr los objetivos. Hemos logrado logros muy significativos en los combates en Gaza, pero los objetivos aún no se han logrado por completo. El regreso a casa de todos los secuestrados, el regreso de todos los residentes del norte y del sur a sus hogares en condiciones seguras y el desmantelamiento de Hamas en toda la franja de Gaza, de una manera que permita un gobierno distinto de Hamas en la franja de Gaza. La realidad es extremadamente compleja y no hay soluciones simples. Estamos llevando la guerra con responsabilidad y determinación. No debemos engañarnos. Como hemos dicho, algunos de los objetivos llevará mucho tiempo y no cejaremos hasta lograrlos. El regreso de los secuestrados es una urgencia importante y su cronograma es diferente al de otros objetivos. Alevi enfatizó que la juramentación de octubre es un hito en la seguridad israelí. Comenzamos a investigar los complejos acontecimientos de ese día. Aprenderemos y tomaremos decisiones. Los supuestos de trabajo con los que actuamos, los escenarios de referencia que construimos, la percepción de tenemos claro que debemos cambiar al enemigo que teníamos. Necesitamos ser más fuertes, más grandes, para que lo que pasó el 7 de octubre no vuelva a suceder. Y por supuesto, estos no son los únicos cambios. Las decisiones que tomamos hoy tienen un efecto decisivo y crítico en la construcción de la Fuerza de Defensa de Israel en el futuro cercano y lejano. No tenemos el privilegio de posponerla. Retrasar las decisiones sobre la construcción de la Fuerza de Defensa de Israel pone en peligro la seguridad del país. Las Fuerzas de Defensa de Israel actúan con determinación. Creo firmemente y confío en los combatientes y comandantes. Contamos con soldados valientes muy decididos y creemos en lo correcto de nuestro camino. El Estado de Israel nos da una columna vertebral fuerte e importante. El espíritu, junto con la fuerza y el apoyo nacional, harán realidad los objetivos de la guerra, concluyó. Evidentemente, un mensaje muy amplio, que abarca absolutamente todos los frentes, eh, y con un apoyo total y una fuerza que marca el temperamento, la decisión
y el apoyo total del ejército al ejército para realizar cualquier tipo de maniobra. El problema aquí no es el ejército. O sea, si hay algo que nosotros, el pueblo llano, tiene conciencia, es de que tenemos un excelente ejército. El problema no es el ejército. El problema es quien decide qué es lo que el ejército tiene que hacer. Cómo hacerlo el ejército sabe. El problema es quien decide qué es lo que el ejército tiene que hacer. Fuentes egipcias dijeron al periódico pro-qatarí Arabi al-Hadid que estima que durante los días de Eid al-Fitr, que comienzan esta semana, habrá un alto el fuego temporal. Anteriormente, el primer ministro Netanyahu dijo que el 7 de octubre jamás lanzó un ataque asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Nunca olvidaremos los terribles crímenes de los monstruos de Hamas, que todavía retiene a 133 de nuestros hermanos y hermanas. Hasta la fecha hemos devuelto a 123 de los secuestrados y nos comprometemos a devolverlos a todos a casa. Dejé claro a la comunidad internacional, no habrá alto el fuego sin el regreso de los secuestrados. Simplemente no sucederá. Esta es la política del gobierno israelí y celebro el hecho de que la administración Biden lo haya dejado claro ayer, que esta sigue siendo su posición también. También añadió sobre las conversaciones sobre el acuerdo de rehenes y dijo, Israel no es quien impide un acuerdo, jamás está impidiendo un acuerdo. Sus exigencias extremas tienen como objetivo poner fin a la guerra y dejarla como está, para asegurar su supervivencia, perdón, su rehabilitación, su capacidad de poner en peligro a nuestros ciudadanos y a nuestros soldados. Ceder a las demandas de Hamas le permitirá intentar repetir los crímenes del 7 de octubre una y otra vez, como prometió hacerlo. Hamas espera que la presión desde fuera y desde dentro haga que Israel se rinda ante estas demandas extremistas. Esto no sucederá. Israel está listo para un acuerdo. Israel no está listo para rendirse. En lugar de la presión internacional, se dirige a Israel, lo que solo causa jamás debe soportar su posición. La presión de la comunidad internacional debe dirigirse contra Hamas, no contra Israel. Esto contribuirá a la liberación de los secuestrados. El presidente del lobby de soberanía en el Valle del Jordán, el parlamentario Dan Lios, presentó un proyecto de ley junto con un grupo de miembros de derecha de la Knesset, pidiendo que se aplique la plena soberanía en las zonas del Valle del Jordán. Según el proyecto de ley, la aplicación de la soberanía entrará simbólicamente en vigor el 7 de octubre del 2024, un año después de la masacre. Dios dijo que la verdadera victoria solo llegará cuando el enemigo sienta que el 7 de octubre fue un error y se convirtió en un día de luto para él. Para lograrlo debemos dar dos pasos importantes: aplastar el terrorismo y profundizar nuestras raíces en nuestros sitios, en nuestro país. El aplastamiento del terrorismo lo realizarán nuestros valientes soldados en el campo. La batalla diaria mientras derrotan a Hamas y desmalentan su capacidad. Ahora debemos completar la tarea, profundizar nuestras raíces en nuestra tierra y aplicando la soberanía a grandes partes de la tierra. De esta manera, cualquier enemigo que quiera expulsarlos de nuestra tierra sabrá que el resultado de una acción
tan terrible será, por un lado, su existencia, y también conducirá a la profundización de nuestras raíces en nuestro propio país. El movimiento por la soberanía, y como parte del proceso del proyecto de ley, afirmó que Israel no solo está bajo ataque desde el norte y el sur, sino que también existe una amenaza existencial para Israel desde la frontera oriental. La mayoría de los suministros militares de la autoridad palestina son transferidos a través del Valle de Jordán. Irán está trabajando para derrocar al gobierno jordano y apoderarse de la parte oriental del Jordán, con el fin de atacar a Israel desde un rango cero. Asimismo, la aplicación de la soberanía al Valle del Jordán cerrará la opción de establecer un Estado palestino. El Estado de Israel debe volver a adoptar medidas proactivas y no dejarse arrastrar por los ataques de nuestros enemigos. La aplicación de la soberanía sobre el Valle de Jordán será un paso disuasorio y también un paso hacia la victoria tan esperada. Para los que no conocen, que esto sería la ruta 90, que va de norte a sur, y que sería la última ruta que tiene Israel con Jordania. Después de la ruta, a metros de la ruta, primero es algo muy escarpado, o sea, hay subidas, bajadas, montañas, desniveles, y el río Jordán está ya lejos, lejos de los límites. O sea, pegado a la ruta hay una alambrada. Y de la alambrada hasta los primeros poblados hay un espacio muy, muy, muy grande de terreno. O sea, no hay población cercana a los límites de Jordania con Israel. Sí hay población del lado israelí, muy cercana a la valla, pero población jordana no existe, no hay. O sea, como para que se hagan una idea geográfica de cómo es esto. Continuamos. En los últimos días se completó otra fase de la preparación para la guerra del Comando Norte, en cuyo centro estaba el aumento de la capacidad de los almacenes operativos de emergencia a favor de una amplia movilización de la Fuerza de Defensa de Israel cuando fuera necesario. El proceso fue presentado a los comandantes en una conferencia operativa encabezada por el jefe del cuartel general del Comando Norte, el teniente coronel Shagif Dahan, y el comandante de la División 210, el teniente coronel Zion Ritzon. Durante los últimos 6 meses hemos estado erosionando y dañando a Hezbollah, perdón, de manera significativa y llevando a cabo una serie de procesos para estar preparados para el combate ofensivo. Quiero aclarar en este punto, en medio de este, porque si no me voy a olvidar, en las últimas semanas, el ejército de Israel se reabasteció de virtualla, de todo lo que es la cuestión de alimentos, alimentos eh, y medicamentos y todo lo que signifique un abastecimiento como una preparación preventiva para una eventual guerra. Esto pasó en la última semana. Continúo. Según las palabras de Dahan, parte de los procesos que estamos llevando a cabo incluyen el fortalecimiento de la formación de las fuerzas navales para que podamos pasar rápidamente de la defensa al ataque.
Señaló que los comandantes de de las unidades regulares y de reserva están preparados para convocar y equipar a todos los combatientes necesarios en tan solo unas horas y transportarlos a la línea del frente para misiones de defensa y ataque. Los equipos y medios de los almacenamientos son mantenidos por el personal logístico y médico de la División de Tecnología y Logística y permite la movilización inmediata de las fuerzas de reservas en caso de emergencia y su llegada al frente en poco tiempo con todas las comodidades. Equipos necesarios para el combate. Las fuerzas de defensa señalan que en los últimos meses se llevó a cabo un proceso de aprendizaje profundo basados en las lecciones aprendidas en los combates en el sur, como parte de la mejora de la preparación para el día que se tenga que movilizar inmediatamente. En el 6º aniversario del ataque asesino de Hamás de la Franja de Gaza, el Vaticano anunció que el Papa Francisco respondió a la petición del ministro de Asuntos Exteriores y se reunirá hoy con los familiares de los secuestrados que acompañaron la visita del ministro israelí Katz a Italia. Se informó que el Papa expresaría su simpatía y apoyo a la liberación inmediata de todos los secuestrados. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores se reunirá con su homólogo en el Vaticano, el arzobispo Paul Gallagher, y discutirá con él la importancia de aumentar la presión para la liberación de todos los secuestrados que permanecen en cautiverio de Hamás. Claro, esto es algo simpático, por decirlo de alguna manera, frente al mundo. Pero es evidente que el Papa no ejerce ningún tipo de presión sobre Hamás. Esto es bueno para el público que apoya a Hamás, pero Hamás evidentemente no escucha absolutamente nada de lo que pueda decir el Papa. Agradezco al Papa por haber respondido a la petición de reunirse con los familiares de los secuestrados para fortalecer y apoyar el regreso de los secuestrados a casa, dijo el ministro Katz. El apoyo del Papa tiene un gran peso moral y práctico, y estoy convencido que contribuirá al regreso de los secuestrados a casa. Este encuentro se celebrará después del encuentro con el ministro italiano de Asuntos Exteriores y de la comunidad judía y de las reuniones previstas, que son con el ministro de Defensa y del Interior. El objetivo de la visita es aumentar la conciencia sobre la cuestión de la liberación de los secuestrados y garantizar el apoyo continuo de Italia y los objetivos bélicos de Israel y condicionar cualquier alto el fuego a la liberación de los secuestrados primero. O sea que primero se han liberado los secuestrados y después se hablará del alto el fuego. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Israel publicó ayer la lista de promesas hechas por Netanyahu y el Gabinete Político y de Seguridad para aumentar la ayuda humanitaria a los residentes de Gaza. El coordinador humanitario de la ONU en Oriente Medio, James McGoldrick, señaló que en los últimos días Israel ha reconocido la enorme magnitud del sufrimiento en Gaza y su capacidad para permitir el aumento de la ayuda humanitaria a las personas que la necesitan. La pregunta es, este señor Jamie o Jaime McGoldrick, eh, no piensa que es el coordinador de la ayuda humanitaria de la ONU. ¿No piensa que es ayuda humanitaria saber qué pasa con los secuestrados?
o saber qué pasa con los secuestrados, saber en qué condiciones están, si reciben alimentos, si están vivos o no, si están enfermos. Eso no es ayuda humanitaria. O sea, ayuda humanitaria es que Israel le dé alimento a los residentes de Gaza, pero no es ayuda humanitaria que estos residentes de Gaza digan cómo están los que ellos secuestraron. Eso no es ayuda humanitaria. O sea, se ocupan de alimentar a los residentes de Gaza, que Israel alimente. La ONU no. Y que Israel alimente a los residentes de Gaza, pero no se ocupan humanitariamente de saber en qué condiciones están los que ellos secuestraron. A ver si nos entendemos. Secuestrar a alguien es algo ilegal. Y esto parece que la ONU no lo considera. O sea, está bien, vení, secuestrar. Y después nosotros nos ocupamos de que el país en donde ustedes hicieron el secuestro los alimente. A ustedes y a sus padres, hijos, hermanos. Nosotros nos ocupamos de eso. ¿Por qué? Porque eso es ayuda humanitaria. ¿Qué pasa con los secuestrados? No es ayuda humanitaria. ¿Por qué secuestraron? No es ayuda humanitaria. Bueno, ni siquiera nos interesa por qué secuestraron. La cuestión es que secuestraron. Y eso está mal. Eso hay que condenarlo. Eso no se puede permitir. O sea, nadie puede secuestrar a nadie en este mundo. Pero este señor McGoldrick, el coordinador humanitario en Israel, hay un coordinador humanitario en Israel de la ONU. Esto es increíble. Y no hace nada por Israel. Ahora, ¿por qué este coordinador humanitario no está en Gaza? ¿Por qué? ¿Por qué está en Israel? ¿Por qué no está en Gaza este coordinador humanitario de la ONU? Coordinando a los gazatíes a que reciben el alimento, a que reciban todo lo que se le manda, a ver qué pasa con los secuestrados. ¿Por qué no está ahí? ¿Está aquí? ¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Qué tiene que hacer aquí? Ver si nosotros ayudamos a los enemigos. Eso viene a ser. ¿Por qué no va a ver qué pasa allí? ¿Por qué no va a coordinar humanitariamente a la gente que realmente necesita en Gaza? ¿Por qué no va allí? Esto me hace acordar a que una persona busca algo y le preguntan, ¿qué estás buscando? Cualquier cosa, no importa. ¿Y qué, se te perdió aquí? No, pero aquí hay luz, se me perdió allí que está oscuro. Esto es lo mismo. O sea, está aquí porque aquí puede estar. Y en Gaza no puede estar, evidentemente. Realmente, disculpen, pero eh, hay cosas que me sacan totalmente de lo que tendría que ser un estado de tranquilidad. Eh, y esta persona que dijo que yo me exaspero, y tiene razón, tiene razón. Eh, en los últimos días Israel ha reconocido la enorme magnitud del sufrimiento en Gaza y su capacidad para permitir el aumento de ayuda humanitaria a las personas que la necesitan. Y si hay sufrimiento en Gaza, todos la necesitan. Añadió que este es un acontecimiento que debe ser bienvenido y especialmente por una serie de compromisos que Israel ha asumido en respuesta a nuestras repetidas solicitudes. Según McGoldrick, se establecerá una
célula de coordinación que funcionará y vinculará a las organizaciones humanitarias directamente con el Comando Sur de la Fuerza de Defensa de Israel. Además, se ha aprobado planos para abrir temporalmente el cruce de Eretz, aquí nomás, para transportar alimentos, agua y artículos de higiene, refugio y material sanitario necesarios en Gaza, que se importarán desde el puerto de Ashdod. O sea, llegará este material del extranjero al puerto de Ashdod, también aquí nomás, por mar, y serán transportados después por tierra en camiones por el cruce, o sea, pasarán todo Ashdod, Ashkelon, Yad Mordejai y todo, hasta llegar al puerto Eretz y pasará a Gaza. Son 40 kilómetros de ruta que tienen que pasar los camiones. Eh, yo no doy ideas, pero hay 40 kilómetros de ruta, que sería la ruta 4. Y en el supuesto caso que la ruta 4 esté cortada, se puede pasar por la autopista en una, eh, en una división de rutas T que existe a la salida de Ashdod. Y en esta T, que se va o para a la autopista o para la ruta 4, ahí es donde uno decide, o voy para un lado o voy para el otro. Eh, yo no doy ideas, pero ese es un sitio estratégico. Sí, sí, sí. Bueno, estos camiones pasarán por el cruce Allenby, que en estos momentos pasan 25 y pasarán de 25 a 50, o sea, el doble. Se acordó la intención de ampliar el horario de funcionamiento de los cruces Keren Shalom y Nitzanim, al mismo tiempo que se espera un aumento en el número de camiones que serán escaneados, con hasta 100 camiones adicionales por día. Se colocarán escaneos y personal adicionales en el cruce Keren Shalom para acelerar la transferencia de ayuda a Gaza. Se otorgarán aprobaciones para el funcionamiento de 20 panaderías en el norte de Gaza y para la reoperación de la línea de agua de Nahal Oz en el norte de Gaza. Shai Glick, director general de Betsalem, afirmó: esto es una locura. Los secuestrados en los túneles no han recibido ni una sola visita de un representante de la Cruz Roja desde que fueron secuestrados, a pesar del compromiso del gabinete en el pasado a cambio de la transferencia de ayuda. El Estado de Israel debe condicionar inmediatamente cualquier transferencia de ayuda humanitaria a Gaza a medidas humanitarias para nuestros secuestrados en Gaza. Cualquier otro acto de negligencia hacia los ciudadanos israelíes en Gaza no puede ser respondido con actos de ayuda. Hubo un llamado a todos los miembros del gabinete para que se retire inmediatamente estas amplias aprobaciones hasta que se comprometan con medidas humanitarias hacia los secuestrados, de los cuales no sabemos absolutamente nada. ¿Alguien se da cuenta de la magnitud de esto? ¿Alguien se da cuenta de la desigualdad en la balanza de pedidos?
Israel no inició esta guerra. A Israel la obligaron a iniciar una guerra. Y nadie condena hoy, después de 6 meses, a los que obligaron a Israel a iniciar la guerra y a los secuestrados de este inicio de esta guerra por parte de los provocadores. Nadie pide nada a cambio. O sea, Israel tiene que ayudar a la gente que secuestró a nuestros ciudadanos, de los cuales no sabemos absolutamente nada. Y no hay ayuda humanitaria por ayuda humanitaria. Hay ayuda humanitaria por nada, para que no se nos condene internacionalmente. ¿Se entiende esto? ¿Se puede entender? Y mientras tanto, Sinwar se muere de risa, esté donde esté. Nos escupen en la cara, no solo a nosotros, sino que a todas las organizaciones internacionales. Él domina absolutamente todo lo que está pasando en el mundo a favor de Hamas en Gaza. Quien domina todo, los que dominan esta guerra, no son ni Estados Unidos ni Israel, ni siquiera Irán. Quien domina todo es Sinwar. Él decide qué es lo que nosotros tenemos que hacer, sin nada a cambio, sin nada a cambio. Todo lo que hace es esperar y hacer publicidad. Es todo lo que hace. Que no lo hace él, se dedica en el extranjero. O sea, son especialistas en esto. Miles de personas participaron el sábado en la marcha del Día Internacional de Al-Quds en Toronto, que se celebra en la última semana del mes de Ramadán y expresa el compromiso islámico con la liberación de Palestina. Los oradores del Día de Al-Quds expresaron su apoyo incondicional a las fuerzas de resistencia en el Medio Oriente, incluido Hamas, Hezbollah, Irán, las milicias de Irak, Yemen y Siria. Uno de los afiliados al Frente Popular para la Liberación de Palestina expresó su total solidaridad con el comandante militar de las brigadas de Al-Qassam, citando el llamamiento en árabe: pongan espada contra espada, todos somos el pueblo de Muhammad Dif. Otro orador exigió que el gobierno canadiense elimine a Hamas y Hezbollah de la lista de organizaciones terroristas, con el argumento de que son luchadores por la libertad y no terroristas. En su discurso, un imán chiita llamó a controlar las fuentes de influencia sionista sobre los políticos más leales a Israel que a Canadá. En la manifestación se portaron banderas de Irán, Irak, Palestina y Líbano. No tuvieron mucho trabajo porque las banderas son muy parecidas. Y se corrieron cánticos de apoyo a la intifada palestina y la liberación completa de Palestina desde el mar hasta el río. Evidentemente se refieren a la liberación por parte de que desaparezcan los judíos desde el mar hasta el río Jordán tiene que ser. Volvemos a Israel. El Servicio Penitenciario del Ministerio de Seguridad Nacional advierte que dentro de unos días no será posible aceptar terroristas en las cárceles israelíes, debido a la pesada carga desde el comienzo de la guerra. Desde el estallido de la guerra de Espadas de Hierro, 4.912 prisioneros de seguridad han sido ingresados en los servicios penitenciarios. El estándar de encarcelamiento en los servicios de seguridad es de 14.500 prisioneros, mientras que el número real de prisioneros supera los 21.000.
dijo una declaración conjunta del ministro de Seguridad Nacional y el Servicio de Seguridad de Israel. También se añadió que ante la alta ocupación de aproximadamente el 50%, el centro penitenciario estaba utilizando soluciones temporales, junto con el aumento constante de decenas de detenidos por día. En unos días el servicio penitenciario no podrá atender a prisioneros de seguridad adicionales. Para no perjudicar el esfuerzo bélico, el servicio penitenciario y el Ministerio de Seguridad presentaron al gobierno un plan de emergencia para la recepción continua de prisioneros de seguridad adicionales. A medida que se implemente el plan, será posible acomodar a prisioneros adicionales. Se lee en el anuncio. Al comienzo de la reunión de gabinete, Ben-Gvir dijo que desde el comienzo de la guerra el servicio penitenciario ha acogido a 5.000 terroristas, el doble que los prisioneros de seguridad que había. Se improvisan soluciones temporales, pero carecen de cosas básicas, como guardias para estos miles de prisioneros. Hay que presuponer más plazas. El Tesoro nos dijo que dará más dinero para esto al Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa dijo que nos lo da a nosotros. En la práctica, simplemente no se nos dio nada. El ministro de Finanzas Smotrich respondió: todo es una cuestión de prioridades. El ministro Ben-Gvir debería haber decidido que para construir prisiones recortaría gastos en otros lugares, que reclutaría 1.500 en lugar de 2.000 policías, lanzaría 550 lugares de reserva en vez de 600, y que la Fuerza de Defensa de Israel compre menos tanques. Eso es lo que hay. El ministro Gamaliel añadió: no entiendo en absoluto por qué el gobierno necesita presuponer esto, que el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad de Interior encuentren soluciones por sí solos. El ministro Ben-Gvir amenazó: tengan en cuenta que si no se aprueba la decisión, significa que tendremos que decirle a la Fuerza de Defensa de Israel que ya no tenemos ningún lugar para recibir a los detenidos de Gaza. No puede ser que en la guerra la ampliación de prisiones se realizan a gastos de los estándares de los agentes de policía. Vayamos al extranjero, algo que a nosotros en Israel nos interesa mucho. Si bien las encuestas de las elecciones presidenciales estadounidenses predicen una carrera reñida entre el presidente Joe Biden y Donald Trump, ambos se esforzarán en el futuro próximo por acumular el mayor apoyo posible en Estados Unidos en general y en los estados indecisos en particular. Los estados indecisos, Amazonas, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, Wisconsin, decidirán las próximas elecciones y probablemente tendrán la contienda más reñida. Pero el presidente Biden puede encontrarse frente a un problema. El problema se llama Robert Kennedy Jr., el sobrino del expresidente estadounidense y quien anunció una candidatura independiente a la presidencia. Al día de hoy, Kennedy ha conseguido obtener el número de firmas necesarias para la nominación en solo uno de los 50 estados Utah. Al mismo tiempo, el equipo de campaña de Kennedy afirma que está cada vez más cerca de obtener nominaciones en otros estados. En caso de que obtenga la nominación en estos indecisos, encabezados por Arizona y Nevada, donde hay grandes comunidades latinas, esto podría alterar el plan de Biden y allanar el camino de Trump para llegar a la Casa Blanca. Según una encuesta reciente, 1 de cada 5 latinos apoya a Kennedy Jr., lo que se traduce en el apoyo del 17% de los latinos en Arizona y el 21% en Nevada. Aunque se trata de cifras pequeñas en comparación con los propios estados, Biden necesita todos los votos en esos estados. En las elecciones del 2020, Biden hizo historia cuando eligió a Arizona
como demócrata por primera vez desde 1996, por un margen relativamente pequeño de 11.000 votos. En Nevada, 34.000 votos, lo que representa solo el 2,4%. Fuentes en la sede de Biden dicen que Kennedy Jr. no obtendrá el apoyo de más de un 1%, pero esto podría cambiar el panorama de todos los Estados Unidos en los próximos 4 años. Vamos a terminar con una protesta en el estadio de fútbol en Irán. Una semana después del atentado en el que murieron miembros de la Guardia Revolucionaria en un atentado atribuido a Israel contra el consulado iraní en Damasco, capital de Siria, ayer se filtró en Internet un vídeo que muestra la reacción de la opinión pública iraní en lo que respecta a la eliminación de los terroristas en Damasco, Siria. Fue justo antes del partido del fútbol entre el local Azteklal, Teherán y Mas Rafanjan. Se pidió al público de ambos equipos que guarden un minuto de silencio en memoria de los terroristas muertos. En el vídeo filtrado a las redes parece que hay quienes realmente están contentos con la eliminación de la Guardia Revolucionaria, liderada por Mohammad Reza Zahedi, comandante de las fuerzas Quds iraní. En el vídeo filtrado se puede escuchar a los numerosos aficionados abucheando durante el minuto de silencio en memoria de Zahedi y el resto de terroristas que estaban con él en el consulado de Damasco, mientras los jugadores están de pie sobre el césped. Cabe señalar que esta no es la primera vez que los fanáticos de Azteklar protestan contra el régimen iraní, cuando hace solo 2 semanas corrieron el nombre de Shah Irani Reza Pahlavi, quien fue depuesto en la Revolución Islámica en 1979, y a finales del mes pasado, de octubre, incluso abuchearon durante un minuto de silencio por los residentes de Gaza en un partido celebrado en el mismo estadio. Esta protesta de la acción iraní se suma a la protesta de los jugadores de la selección iraní durante el pasado Mundial de Qatar, cuando se negaron a cantar el himno nacional al inicio de su primer partido del Mundial disputado en Qatar contra Inglaterra. Esto como protesta contra la brutal represión ejercida por el régimen de los ayatolá contra los manifestantes iraníes que participaron en la protesta del hijab. A los jugadores en el césped también se les unieron los aficionados iraníes que agitaron carteles contra el régimen y abuchearon durante la interpretación del himno nacional. Bueno, esto ha sido todo por ahora en esta primera edición y nos seguimos viendo, si Dios quiere.